Estudios de la Biblia, con la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts. 1 hora de pura Biblia. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17. Para aumentar la fe con la palabra de Cristo. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10, 17. Le invitamos a abrir su Biblia, estudiar con nosotros y hacer como los de Berea, que escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas son así. Muy buenas tardes tengan todos, queridos amigos, una vez más, estudios de la Biblia a través de la 1490 AM, 103.7 FM, estudiosdelabiblia.net. En este día, una vez más, le damos las buenas tardes, hermanos y amigos, a cada uno de ustedes. Soy Ángel Mármol y vamos con nuestro estudio de la Biblia referente al día de hoy. El episodio número 42, en su parte número 3, sobre el origen de los sacerdotes. Tenemos pues aquí en cabina a nuestro hermano David Helio con el desarrollo y comenzar en nuestro tema en el día de hoy. Buenas tardes, Ángel, y buenas tardes a todos los radioescuchas. Aquí estamos hablando de un tema muy importante, que es acerca de los sacerdotes, de sacerdocio. Esto es importante porque Dios es santo, Dios es perfecto. Y para nosotros acercarnos a Dios, tenemos que acercarnos a Él limpio de pecado. No podemos acercarnos solitos. Necesitamos un sacerdote. Para Dios hablar con nosotros, casi siempre habla y ha hablado por medio de los profetas. Para nosotros acercarnos a Dios, tenemos que acercarnos a Él con los pecados perdonados por un sacrificio que se ha hecho un sacerdote. Bajo el nuevo pacto tenemos un solo sumo sacerdote que se sacrificó y murió una vez para siempre. Vimos el origen del sacerdocio en el libro de Génesis. Vimos que Leví, un hijo de Jacob, nació en el libro de Génesis y su familia llegó a ser sacerdotes, específicamente de Moisés y más específicamente de Aarón, del cual salieron los sacerdotes bajo el antiguo pacto. Pero también en Génesis vimos un sacerdote que sale. No sabemos de dónde vino, no sabemos mucho de él, pero un sacerdote que se llama Melquisedec. Sabemos que Abraham, el padre de la nación judía, Abraham le dio el diezmo y Melquisedec bendijo a Abraham. Vemos en el Nuevo Testamento que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. Esta enseñanza, a principio, parece ser complicado, pero en verdad es una verdad más sencilla y muy importante. El hecho de que Jesús es mediador entre Dios y los hombres, y un mediador, un sacerdote mucho mejor que los sacerdotes bajo el antiguo pacto. Jesús es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Nosotros tenemos, según Hebreos capítulo 4, que vimos la semana pasada, Jesús es un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, el Hijo de Dios. Por eso, pues, debemos retener nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote, Hebreos 4:15, que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Cristo no se glorificó a sí mismo, como dice en Hebreos capítulo 5. Dios mismo le escogió, como dice el Salmo 110, que se cita en Hebreos, que Dios dijo, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en el mismo capítulo, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec.
En el libro de Hebreos, pues, cuando se habla de este tema, el escritor dice que él quiere decir muchas cosas que son difíciles de entender y las personas deben ser ya maestros. Y entonces va explicando la cosa básica y entonces entra en la explicación sobre Jesús como sumo sacerdote. Vimos la semana pasada en Hebreos 6 que Jesús es el ancla que penetra hasta dentro del velo. En el tabernáculo el sacerdote podía entrar solamente una vez al año, el sumo sacerdote, en el día de expiación. Cristo es el que entra en el lugar santísimo, el cielo, a favor de nosotros. Así que Jesús, según capítulo 7, es como Melquisedec, rey de justicia, rey de Salem, esto es rey de paz, sin tener padre ni madre, ni sin genealogía, no teniendo principio de días, ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Así es que Jesús es nuestro sacerdote. Y como dice en Hebreos 7:11, ahora bien, si la perfección era por medio de sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Vamos a entrar en detalle. Esta verdad es muy importante porque hay confusión en cuanto a la nación de Israel, confusión en cuanto al antiguo pacto y el nuevo pacto en el mundo religioso. Y entender el sacerdocio de Jesús nos va a ayudar a abrir los ojos y ver la luz acerca de los dos pactos y acerca del Israel de Dios, que es la iglesia. Y ahora, desde Winter Park, Florida, Carlos Pérez nos trae el Salmo de la Semana. Que la gracia de Dios, el amor de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo habita en cada corazón. Hoy nos toca hablar del Salmo capítulo 2, versículo 1. Estoy leyendo de la versión Nueva Biblia de las Américas. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? El diccionario de la Real Academia Española nos da la definición de sublevar. Sublevar es llevar a alguien a la sedición o al motín. Por ejemplo, sublevar a los soldados o al pueblo. Así que significa llevar a alguien a la sedición o al motín. La segunda definición es excitar indignación, promover sentimientos de protesta. Así que la palabra sublevar, vemos aquí a las naciones tratando de hacer sedición o motín y excitando a los pueblos, promoviendo sentimientos de protesta. La otra palabra interesante es tramar, porque dice aquí este versículo que es una pregunta completa. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? La palabra tramar, también del diccionario de la Real Academia Española, nos da la definición. Tramar significa disponer o preparar con astucia un enredo, engaño o traición. Noten la palabra. Disponer con astucia un enredo, engaño o traición. Y la otra palabra es vanas. Así que pónganse a pensar, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Entonces la palabra vana significa falto de realidad, sustancia o entidad, hueco, vacío y falto de solidez, inútil, infructuoso o sin efecto, arrogante, presuntuoso, envanecido, insubsistente, poco durable o estable, que no tiene fundamento, razón o prueba. Así que pónganse a pensar todas estas naciones según el versículo 1 de Salmo capítulo 2 en forma de pregunta.
¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Es bien interesante este versículo. Entonces, ¿cómo las naciones, cómo los gentiles, cómo los judíos, cómo los reyes, cómo los príncipes, cómo todo ser humano puede salir de estos graves errores que hay en este versículo 1? ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Pues es muy fácil. Hay que practicar lo que enseña la Biblia, y según el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, tenemos que disciplinarnos a este consejo que Dios nos va a dar. Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, justo, puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Estos últimos dos versículos los leí de la Reina Valera de 1960. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y el apóstol Pablo dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Que el Señor añada bendición a su vida por medio de su palabra. Los hermanos de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, te invitan a participar en clases bíblicas gratis a través de Zoom y WhatsApp. Para información de cómo recibir estas clases bíblicas gratis, comuníquese al 351-209-5388. 351-209-5388. El tiempo se está agotando. La palabra de Dios en Isaías 55, del 6 al 7, dice lo siguiente: Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino, y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Clases bíblicas gratis a tu disposición a través de Zoom y WhatsApp, llamando al 351-209-5388. Te invita la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts. Estudios de la Biblia, una vez más con ustedes, y seguimos con el sacerdocio de Jesús. Adelante, David. Ya hemos visto que Dios hizo un cambio de sacerdocio, cambiando del sacerdocio de Leví al sacerdocio de Melquisedec. Designó a Jesús sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Cambiando de sacerdocio tiene también unas consecuencias en cuanto a la ley. Vamos a seguir leyendo en Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, vamos a leer del versículo 12 a 16. Estamos leyendo en la versión Nueva Biblia de las Américas. Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley, pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu de la cual nadie ha servido en el altar, porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes, y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado a hacerlo, no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Estamos viendo aquí que hay un cambio drástico cuando Cristo viene. Un plan que Dios hizo antes de la fundación del mundo, que Dios escogió a Israel por un tiempo para preparar el mundo para la llegada del Mesías, pero que su plan siempre era
que Jesús viniera para ser sacerdote para siempre, sustituyendo el sacerdocio de Leví. El sacerdocio de Leví siempre era parte de un plan temporero, un plan para traer a Jesús. Y es necesario ver que Jesús de la tribu de Judá, que Moisés no dijo nada, como dice aquí, de un sacerdocio de la tribu de Judá. Pero Jesús, siendo de la tribu de Judá, llega a ser sacerdote y va a sustituir el sacerdocio de Leví. Y ahora, desde Orlando, Florida, Pablo Peralta nos trae proverbios que nos hacen pensar. Saludos, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Bienvenidos. En el día de hoy vamos a hablar de la justicia. La semana pasada estuvimos hablando del justo. Ahora vamos a hablar del justo aplicando la justicia. Para ser justo tiene que aplicar justicia. Proverbios 11 en su verso 4 al 7 nos dice: de nada sirven las riquezas en el día de la ira, pero la justicia libra de la muerte. Vemos que las riquezas, el día que nos encontremos con Dios, no van a ayudarnos a salvarnos. Las riquezas son un medio que Dios ha provisto para que nosotros podamos pagar y cubrir nuestras cuentas, nuestras deudas y cubrir las necesidades básicas de nuestro cuerpo físico mientras estemos aquí en la tierra. Necesidades humanas, es un medio comercial. Pero no puedes comprar tu salvación. No te va a llevar a la salvación el día de la ira. El día de la ira vas a ser juzgado conforme a la palabra de Dios. Vemos que el proverbista contrasta el aprovechamiento de la justicia y dice que la justicia es mucho mejor que el dinero. Y dice aquí, pero la justicia libra de la muerte. Aplicar justicia libra de la muerte, porque Dios es un Dios justo y a la hora de la verdad, el día de la ira, Él también va a aplicar justicia y te la va a aplicar a ti y a mí. Entonces, aquí el proverbista está hablando específicamente un contraste entre el dinero y la justicia de frente a la vida eterna o de frente al juicio eterno. Verso 5 dice: la justicia del íntegro enderezará su camino, pero el impío caerá por su propia impiedad. Nos ayuda a enderezar nuestra senda, nuestros caminos, a mirar cómo caminar. La justicia nos ayuda a enderezar un camino torcido, nos ayuda a poder ver los caminos torcidos y poder retractarnos a tiempo antes de que sea demasiado tarde. Lucas 3, verso 4 al 6, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan sendas derechas. Todo valle será rellenado, todo monte y collado rebajado, y lo torcido se hará recto. Y las sendas ásperas se volverán caminos llanos. Y toda carne verá la salvación de Dios. Qué hermosos versículos de frente a la realidad con Dios. Volviendo a Proverbios, ahora en su verso 6, capítulo 11, verso 6, la justicia de los rectos los librará, pero los traidores en su codicia serán atrapados. Ahora aquí habla un adjetivo más y usa la codicia del que ama el dinero y cree que con el dinero va a salvarse. Entonces dice: la justicia de los rectos los librará. La justicia nos libra en el momento oportuno, en el momento del juicio. Y por último vamos a ver Hebreos capítulo 12 en su verso 12 y su verso 13. Hebreos capítulo 12 en su verso 12 y su verso 13. Por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean, y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Vemos que la justicia nos ayuda a ser sanados, a enderezar nuestro camino y a vivir conforme a Dios y sobre todo a vivir de frente al juicio final. Dios me los bendiga.
Los hermanos de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, te invitan a participar en clases bíblicas gratis a través de Zoom y WhatsApp. Para información de cómo recibir estas clases bíblicas gratis, comuníquese al 351-209-5388. 351-209-5388. El tiempo se está agotando. La palabra de Dios en Isaías 55, del 6 al 7, dice lo siguiente: Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino, y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Clases bíblicas gratis a tu disposición a través de Zoom y WhatsApp, llamando al 351-209-5388. Te invita la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts. Recordamos una vez más la invitación que siempre hacemos de abrir su Biblia y estudiar con nosotros y hacer como los de Berea, que escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas son así. Una vez más, con ustedes, en nuestro desarrollo del tema de hoy, David Elio. Para entender la palabra de Dios, para entender el plan de salvación que presenta la Biblia, tenemos que entender que hay una diferencia grande, una diferencia drástica entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. En el libro de Romanos, el libro de Gálatas y aquí en el libro de Hebreos, vemos claramente que ahora estamos bajo un nuevo pacto. Ya no estamos bajo el antiguo pacto. Ya no estamos bajo los 10 mandamientos. Estamos bajo un pacto mejor que los 10 mandamientos. No quiere decir que podemos hacer lo que nos dé la gana. Al contrario, en vez de no matar, no podemos ni siquiera odiar, por ejemplo. Y todo este cambio comienza con un cambio de sacerdocio que tenemos que entender para poder entender la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo en Hebreos, capítulo 7, versículos 17 a 22. Pues de Cristo se da testimonio. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto, y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Y por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero él, por un juramento del que le dijo: el Señor ha jurado y no cambiará. Tú eres sacerdote para siempre. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Hay los que quieren poner toda la Biblia al mismo nivel. Claro, está al mismo nivel en el sentido de que toda la Biblia, 66 libros, son inspirados por el Espíritu Santo. Pero hay que reconocer y hay que ver que la misma Biblia nos enseña que lo del antiguo pacto era débil e inútil. La ley no hizo nada perfecto. Pero Dios introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Y con juramento, no hizo a Aarón sacerdote con juramento, pero sí a Jesús. 1000 años antes declaró, por medio de David, que Dios ha jurado y no cambiará. Tú eres sacerdote para siempre. Y por eso, dice la Biblia, Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Fiador de un mejor pacto. Ahora vamos a seguir leyendo en el versículo 23 hasta el 28. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos,
que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus pecados y después por los pecados del pueblo. Porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre cuando Él mismo se ofreció, porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Jesús permanece sacerdote para siempre. Jesús es poderoso para salvar. Jesús intercede perpetuamente para nosotros. Los que quieren llevar su vida por los 10 mandamientos, por el antiguo pacto, deben reconocer que la única salvación que hay es por medio de Jesucristo, que es un sumo sacerdote inocente, inmaculado, apartado de los pecados, exaltado hasta más allá de los cielos. No tenía que hacer, como aquellos sacerdotes, sacrificio por sus propios pecados porque nunca pecó. Así que Él es hecho perfecto para siempre, el Hijo de Dios, el sumo sacerdote, el único mediador entre Dios y los hombres, una salvación grande, una salvación poderosa. ¿Y cómo escaparemos, dice en Hebreos 2, si descuidamos una salvación tan grande? Esta gran salvación conlleva también grandes responsabilidades. Presentamos Conozcamos mejor a Jesús, la única vía de salvación para llegar al Padre. Con Víctor Ortiz, desde Hudson Valley, New York. Saludos y bendiciones. Que el Espíritu de Dios nos dé el entendimiento en su palabra. Amén. Gracias por estar en este episodio de Jesús, la resurrección y la vida. Dichosos los que no vieron y creyeron. Dice el Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 29. Fueron las palabras de nuestro Señor Jesús a Tomás cuando no creyó a los discípulos cuando le dijeron, hemos visto al Señor, en el versículo 25. Aquí vemos un ejemplo que tal vez sería la misma reacción de nosotros al oír las buenas nuevas que le daban los discípulos. Esta reacción es tan natural que al reflexionar en la lectura nos podemos identificar con Tomás en la incredulidad ante la resurrección de Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 24 al 29, dice, Tomás, uno de los 12, llamado el Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro, y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos, y dijo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo, y mira mis manos. Extiende aquí tu mano, y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás, después de usar sus sentidos, que él pudo ver, tocar y oír a nuestro Señor Jesús resucitado, dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿porque me has visto? ¿Has creído? Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Podemos apreciar la palabra veraz que tenemos en la Biblia, que en el ejemplo de Tomás nos ayuda a creer en la resurrección y la vida de Jesús. En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 6 al 7, vemos en esta cita que Jesús había resucitado y el hombre en vestidura blanca le trae a memoria lo hablado por Jesús. Leamos. No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores, y ser crucificado y al tercer día resucitar.
Más abajo, en el versículo 34, testifican de la resurrección y se apareció a Pedro. Es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. En el Evangelio de Juan, capítulo 21, del 1 al 14, en el versículo 14 dice: Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos, después de haber resucitado de entre los muertos. En el versículo 3 dice Pedro: Me voy a pescar, les dijo. Nosotros también vamos contigo, le dijeron ellos, y fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. En el versículo 6, Jesús le dice: Echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca. En el versículo 10, Él les indica que le trajeran los peces que acababan de pescar. Y el versículo 12 dice: Vengan y desayunen. Nuevamente vemos Jesús manifestándose a sus discípulos íntimamente con ellos, sentándose a desayunar como lo hacían antes de su padecimiento y resurrección a vida. Jesús le aseguraba por tercera vez que Él estaba en vida. Pausamos y continuamos en nuestro próximo episodio. Dios les bendiga. Los hermanos de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, te invitan a participar en clases bíblicas gratis a través de Zoom y WhatsApp. Para información de cómo recibir estas clases bíblicas gratis, comuníquese al 351-209-5388. 351-209-5388. El tiempo se está agotando. La palabra de Dios en Isaías 55, del 6 al 7, dice lo siguiente: Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino, y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Clases bíblicas gratis a tu disposición a través de Zoom y WhatsApp, llamando al 351-209-5388. Te invita la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts. Quiero recordarles una vez más que si estás interesado en recibir clases a través de Zoom, pues te puedes comunicar con nosotros a nuestro número telefónico 351-209-5388. También si te interesa asistir a nuestro servicio a través de Zoom, también puedes dejarnos un mensaje allí y nosotros te estaremos enviando el link para que te comuniques y te conectes con nosotros tanto los miércoles como los domingos. Pero si estás interesado, comunícate al 351-209-5388 y te estaremos dando los detalles. Adelante, David, con el transcurso de nuestro programa el día de hoy. Hebreos habla mucho de unos temas que a veces quizá nos puede confundir un poquito. Pero es bueno que el mismo libro de Hebreos, en capítulo 8, después de hablar mucho sobre el sacerdocio de Leví, el sacerdocio de Jesús, nos dice claramente cuál es el punto principal de que se está hablando. Vamos a leer ahora en Hebreos capítulo 8, versículo 1 al 3. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este: tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió, no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que este sumo sacerdote también tenga algo que ofrecer. El punto principal es que tenemos presente un sumo sacerdote que se ha sentado. Eso es una realidad del pasado que sigue hasta el presente y está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió y no el hombre. Muchas verdades hay en estos dos versículos. Fíjense que primeramente
el santuario ahora, el templo ahora, no es algo que los hombres hacen. Yo no entiendo a veces por qué un edificio donde la iglesia se reúne, la gente le quieren decir templo. Vamos al templo. Y después dicen que ese es santuario. Y que pasen al frente al altar, hablando de cosas físicas que el hombre hizo. Nosotros ya bajo el nuevo pacto no tenemos ningún tabernáculo, ningún templo, ningún santuario físico. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos el templo de Dios, pero Jesús es sacerdote de un santuario celestial. También es rey, ya está sentado a la diestra de Dios. No viene en un futuro para sentarse en un trono en Jerusalén, donde se va a reconstruir un templo. Eso sería dar un paso hacia atrás. Ya tenemos algo mucho mejor. ¿Por qué volver a lo que es débil, como algunos piensan, que se va a reconstruir el templo en Jerusalén, que Cristo va a venir y va a reinar sobre la tierra, cuando ya está reinando desde un templo, un tabernáculo mejor espiritual, donde ya intercede por nosotros y algún día vendrá para juzgar el mundo? Vamos a seguir leyendo el versículo 4 y 5. Así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. Pues dice él: haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Así que dice, si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Cristo no vuelve a esta tierra para reinar, para ser un sacerdote. Ya está sentado a la diestra de Dios. Veremos más adelante que es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Vemos que Jesús es sacerdote en el cielo, al lado de Dios. ¿Qué posición mejor podría estar un sacerdote? Dentro del velo, dentro del lugar santísimo. Él está allí ya intercediendo por nosotros. Porque sobre la tierra pues tenía su tabernáculo, tenía su templo, pero era una sombra, era una copia de las cosas celestiales. Como Dios le dijo a Moisés que tenía que hacer la cosa conforme al modelo. Ese modelo porque representa algo mejor. Y Cristo ahora mismo reina. Y ahora, desde San Juan, Puerto Rico, 5 minutos de profecías bíblicas con Juan Polanco. Muy buenas tardes y bienvenidos todos a 5 minutos con las profecías bíblicas. Soy Juan Polanco desde Puerto Rico. El tema para hoy: el amor de la verdad para ser salvos. Acompáñeme al texto bíblico de la segunda a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10 en adelante. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hoy en día hay millones y millones de personas engañadas por el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, porque no aman la verdad, sino que se complacen en las mentiras. Hay mentiras piadosas, hay mentiras blancas, hay mentiras verdes, hay mentirillas. No creen en la verdad, sino que se complacen en las mentiras. Pero los que creen las mentiras, todos serán condenados, porque el padre de la mentira es el diablo Satanás. Acompáñenme al Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 44. Ustedes son de su padre el diablo, y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira. El diablo es el padre de la mentira. Jesús es la verdad. ¿En cuál de estos bandos te encuentras? El que ama la verdad sigue a Cristo.
El que ama la mentira sigue a Satanás. Es hijo de Satanás, porque Satanás es el padre de la mentira. Los que tienen la fe en la verdad son para la salvación, alcanzarán la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El hombre de pecado es muy religioso y hace milagros. Es un engañador que muchos creen que está en la iglesia verdadera, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero no, ellos aman la mentira. Ellos no creen en la verdad para ser salvo. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira y se pierdan. Al que le gusta el té, Dios le da 3 tazas. Sigue diciendo el versículo 13. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados, por el Señor, porque Dios los ha escogido para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Pablo le está diciendo aquí a los tesalonicenses que ellos tienen la fe en la verdad, pero ellos, los que siguen la mentira, los que siguen al padre de la mentira, ellos no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, Dios les envía un espíritu engañoso para que crean a la mentira y sean todos condenados. Dice Pablo en Hechos 20:32, ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darle herencia entre todos los santificados. Igualmente también nuestro Señor Jesucristo, en la oración intercesora de Juan capítulo 17, versículo 17, nos dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Termina la cita. Ame la verdad. Es asunto que tiene consecuencias eternas. No se puede creer correctamente y vivir en la mentira. No se puede tener un pie en la iglesia y el otro pie en el mundo. No se puede rendir culto a Dios y a la misma vez complacerse en la iniquidad. La salvación será para todos aquellos que aman celosamente la verdad de Dios. Que el Señor les bendiga. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com. Nuestra dirección postal, Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, suite número 130, en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843. En nuestro último segmento del día de hoy, estaremos ahora escuchando sobre el mediador de un mejor pacto. ¿Quién es el mediador de un mejor pacto? Cambiado el sacerdocio, también es necesario que haya cambio de ley. También podemos decir que hay un cambio de pacto. Hay un nuevo pacto. Hay un mejor pacto. Jesús es ese mediador. Los sacerdotes son mediadores. Jesús es el mediador por excelencia. De hecho, ahora el único mediador entre Dios y los hombres. Así que vamos a leer aquí y seguir leyendo en Hebreos capítulo 8. Vamos a leer la segunda mitad del capítulo, comenzando en el versículo 6. Hebreos capítulo 8, del 6 al 13, donde se va a citar también un pasaje bastante largo de Jeremías 31. Pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo, porque reprochándolos, Él dice, miren que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Porque este es
el pacto que yo haré con la casa de Israel desde aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y la escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de su pecado. Cuando Dios dijo, un nuevo pacto, hizo antiguo al primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Jesús ha obtenido un ministerio mejor porque es mediador de un mejor pacto. Este pacto fue profetizado 600 años antes de Cristo, que Dios dijo que iba a ser un nuevo pacto. Algunas personas tropiezan contra las palabras con la casa de Israel y con la casa de Judá. La verdad es que el Evangelio, según el libro de Romanos, es para el judío primeramente y también para el griego. Y como ya hemos visto en episodios anteriores, el Israel de Dios ahora es Israel espiritual. Así que este pacto se hace con todos los descendientes espirituales de Abraham, que son hijos de Abraham por medio de la fe. Este nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá incluye a nosotros los gentiles que hemos aceptado a Jesús. Hemos llegado a ser hijos de Abraham por medio de la fe. Él hizo un nuevo pacto porque ellos no permanecieron en ese antiguo pacto. Tuvo que mandarlos en cautiverio. Y aún así, cuando vino el Mesías, la gran mayoría de los judíos rechazaron al Mesías. Pero él dijo que iba a hacer el nuevo pacto. ¿Cuál era? Que iba a poner sus leyes en la mente de ellos. Escribiría sobre sus corazones. Él sería nuestro Dios y nosotros seríamos pueblo de él. Así que bajo este nuevo pacto, un pacto espiritual, donde Jesús es el sumo sacerdote, Jesús es el mediador. En este pacto es diferente que el antiguo pacto. En el antiguo pacto uno llegaba a ser miembro de ese pacto por medio de nacimiento. Nacía físicamente hijo de Abraham y lo circuncidaba a los niños al 8º día y luego les enseñaba diciendo, conoce al Señor, tú eres judío, tú eres pueblo escogido de Dios, ahora tienes que conocer al Señor. Bajo el nuevo pacto ya ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Porque el que cree y es bautizado será salvo. La fe viene primero. Cuando uno tiene fe, de hecho, por la fe se bautiza. Por la fe se bautiza para recibir perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Ya tienes que conocer al Señor. Ya tienes que creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para llegar a ser parte del pacto. No como algunas iglesias que tienen la práctica de bautizar a niños que no saben lo que está pasando, para luego enseñarles conoce al Señor. Nadie nace en el Evangelio, como algunos alegan y tratan de decir, yo nací en el Evangelio. Bajo el nuevo pacto eso no es posible. En el nuevo pacto, aunque tú naces en una familia que conoce al Señor, tú mismo tienes que llegar a conocer al Señor para ser parte del pacto. Y una vez parte del pacto, nadie tiene que enseñarte conoce al Señor. Claro, te va a enseñar más acerca del Señor, pero ya tienes que conocerlo para llegar a ser parte del pacto. Porque dice que todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Tendré misericordia de sus iniquidades, nunca más me acordaré de sus pecados. Y mira lo que dice el versículo 13, ahí termina la cita de Jeremías 31, hablando de ese perdón de pecados que viene por medio del sacrificio perfecto, del sacerdote perfecto, sacerdote según el orden del Melquisedec. Ahora dice el versículo 13, después de la cita de Jeremías, cuando Dios dijo, un nuevo pacto, hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado se envejece, está próximo a desaparecer. La realidad es que cuando Cristo murió en la cruz, ya el antiguo pacto pasó
y no estaba en vigor ya. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Sin embargo, el templo siguió en pie. ¿Por qué dice que está próximo a desaparecer? Porque este libro de Hebreos fue escrito antes de la destrucción de Jerusalén. Ese antiguo pacto todavía había los que practicaban y seguían el antiguo pacto en el templo. Pero en el año 70 vinieron los romanos, como Cristo había profetizado, como Daniel había profetizado, y destruyeron por completo la ciudad de Jerusalén. Incluso destruyeron el templo que era de Dios, ya no era de Dios cuando Cristo murió. Y 40 años después de su muerte, ese templo fue destruido. Pero eso fue después del libro de Hebreos, por eso dice que está próximo a desaparecer. En el día de hoy nadie puede, ni los judíos que practican su religión pueden practicarlo según el antiguo pacto. No tienen su templo. Pero nosotros tenemos el templo, el tabernáculo celestial, tenemos un sacerdote según el orden de Melquisedec que intercede por nosotros, que nos da la salvación, que nos da acceso a nuestro Padre celestial. Que Dios les bendiga a todos. Los hermanos de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, te invitan a participar en clases bíblicas gratis a través de Zoom y WhatsApp. Para información de cómo recibir estas clases bíblicas gratis, comuníquese al 351-209-5388. 351-209-5388. El tiempo se está agotando. La palabra de Dios en Isaías 55, del 6 al 7, dice lo siguiente: Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino, y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Clases bíblicas gratis a tu disposición a través de Zoom y WhatsApp, llamando al 351-209-5388. Te invita la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts.